entonces director Boxia, y a partir de ahí se dieron situaciones lamentables porque los fiscales siguieron sosteniendo una línea de conducta que no, inclusive nadie nunca miró al expediente. Y dicen que cuando un abogado analiza un caso jurídico, si no mira el expediente, es como que un médico te trate así a ciegas. Y se dieron barbaridades. O sea, yo tuve que... y eso nunca se publicó. Ya en la primera audiencia preliminar, el doctor Oscar Germán Latorre presentó un incidente de sobreseimiento definitivo de mi persona de 57 páginas con pruebas, con documentos. Y también, yo creo que no sé en qué programa yo mostré, en la cual, aquí lo que se dio fue un lamentable error administrativo, que no lo generó la Cámara de Diputados, lo generó Itaipú. Y después se intentó arreglar por el camino. Y te doy nomás un dato. La contratación de Gabriela Quintana se dio un día 4 de marzo. Y 4 de marzo fue feriado nacional. O sea, Itaipú, eso por parte de Itaipú, ¿verdad? Itaipú, o sea, la represa más grande del mundo, abrió sus puertas para firmar el contrato de Gabriela Quintana el 4 de marzo. ¿Y qué significa eso? Y porque quisieron cerrar el circuito. Esto fue montado, esto fue preparado. O sea, el hecho ocurrió en el sentido de que se dio una doble remuneración a una determinada persona, pero por un error administrativo. Y como había personas que manejaban la información dentro de la propia Itaipú, llevaron esos documentos y también la Cámara de Diputados sabía, porque la propia Cámara de Diputados en junio ya dejó sin efecto ese pedido de comisionamiento que se había dado a Itaipú. Itaipú nunca más reconoció, nunca más dio pelota, nunca más se desdijo, y la contratación de Gabriela Quintana en realidad, y eso está en el expediente, con los informes de banco, con la tarjeta de cobro, la contratación de Gabriela Quintana se dio recién en el mes de mayo, 3 meses después del supuesto pedido nuestro. Pero para que cierre y para que encaje, tenía que darse un día antes del pedido de comisionamiento la contratación de Gabriela Quintana. Y se equivocaron. La nombraron un día feriado. Y eso es real, ese está en el informe de Itaipú, eso está en el expediente. Y le pagaron a Itaipú. Itaipú le pagó a una persona que ni siquiera era ni siquiera existía para Itaipú. Le pagó 3 meses de sueldo sin que siquiera sea contratada de Itaipú. Y a Itaipú, o sea, acá lo que ocurrió, y me va a disculpar, Katia, yo fui presidente de la Cámara de Diputados 5 periodos consecutivos. Y la famosa causa en la que fui sobreseído, yo estoy orgulloso también porque soy pionero de todo lo que es renovación y revolución de telecomunicaciones, porque nosotros hicimos muchas cosas y se dieron algunas interpretaciones ahí que fuimos sobreseídos. Y este tema de Itaipú se dio por un error en la cual yo habré firmado como 5.700 pedidos de comisionamiento en 3 años de presidente de la Cámara de Diputados. Y las instituciones no están obligadas a otorgar el comisionamiento. Es una voluntad propia del administrador otorgar o no ese comisionamiento. Aceptar. Y también para cerrar el circuito, la propia Cámara tiene que también volver a aceptarle a quien Itaipú comisiona o alguna otra institución pública. Y acá se dio un error en la cual Itaipú no le dio pelota a mi nota de comisionamiento, que se fue el día 5 de marzo. Se hacen las elecciones en abril gana el Partido Colorado, en mayo ya el Partido Colorado había ganado el gobierno de la República nuevamente, y ahí yo no sé si Itaipú quiso congraciarse con nosotros, y le llama y le contrata en el mes de mayo, y le paga a una persona 3 meses de salario, todo junto, y está todo en el expediente. Después se le va
se le comunica que se deja sin efecto eso, y aún así, después Itaipú le sigue abonando 4 meses más de sueldo y después la despide justificadamente y le vuelve a depositar en su cuenta en el mes de diciembre la indemnización por despido justificado. Después del escándalo. Después del escándalo, en diciembre le vuelve a depositar 34 millones de guaraníes por despido justificado. Y yo no sabía. ¿Yo dónde voy a saber, Germán? O sea, yo lo que quiero que la gente analice. O sea, yo voy a estar preocupado, presidente de la Cámara de Diputados, miles de actividades, miles de cosas, y yo solamente preocuparme por una persona, por un pedido de comisionamiento para que yo le haga el seguimiento a ese pedido de comisionamiento como si fuese lo más importante, y yo no voy a cuidar mi carrera política, porque detrás de cada uno hay una historia de vida. O sea, yo me preparé para esto, el tema de la transparencia, recién escuchaba a Katia hablar de la ley de transparencia. Le quiero nomás comentar que yo soy proyectista. En la Cámara de Diputados se aprobó, en mi presidencia se aprobó, se le dio media sanción y después el Senado rechazó y después se volvió a presentar en el Senado y ahí se aprobó. Nosotros, TV Cámara, ¿cuál era el origen? El origen era la transparencia, que la gente sepa qué hacen sus diputados. La gente antes pensaba que los diputados cobraban 40 millones de guaraníes, que dicho sea paso no es 40 millones, yo cobro 24 millones de guaraníes al mes y sueldo. Eso es lo que cobro. Pero la gente creía que nosotros solamente cobrábamos por irnos los jueves a sesionar. Y nosotros hicimos TV Cámara, hicimos Radio Cámara, trajimos el sistema legislativo integrado. Ese me donó el expresidente Frei del Congreso de Chile, me donó un software que cuesta $2 millones. Le costó a Chile tener el sistema legislativo integrado. Y yo traje eso para el Paraguay. Bueno, vamos a hacer un breve contacto con Diego Martínez, él ya está con redes sociales. Diego, buenas noches. Buenas noches, también a los invitados, Germán, a la teleaudiencia en su casa, siguiendo señales. Entren a través de sus teléfonos o la computadora en Facebook o Twitter. Esta es la pregunta que les dejamos a los televidentes. ¿Qué opinas? ¿Quién tiene la razón? ¿El senador Víctor Abogado o la abogada Katia González? Ambos se acusan, ella al senador por la supuesta irregularidad en el nombramiento a la niñera de oro, el parlamentario a ella al decir que es oportunista. Mira señales por la tele y opina con nosotros. Tienen que buscar Germán Martínez B. Corta, tanto en Facebook como en Twitter, y ya leemos al rato sus opiniones. Gracias, Diego. Bueno, Katia, vamos a una breve pausa y te quiero dejar picando una pregunta. Yo quiero que vos me digas, o que le digas a la audiencia, cuáles son los hechos concretos por los cuales vos la acusás en este caso. Para no remitirnos a todos los casos, no vamos a abarcar jamás. Bueno, vamos a necesitar de historia, por lo menos 3 programas. Claro, pero en este caso de Gabriela Quintana, ¿cuáles son los hechos concretos por los cuales vos sostenés de que hubo acto de corrupción en el caso de Gabriela Quintana? Bueno. Breve pausa y volvemos.